Noche de Brujas Volumen 1. Mariela Villegas R. Parte 3. Cacería. Narrado por Antoine. Moría de sed. Había actuado como un idiota. Quedarme con ella tanto tiempo con las ansias quemantes en la garganta imbécil. Llegó un momento, mientras dormía a su lado, que estuve a punto de caer en la tentación de su sangre. Me desperté a mitad de la noche, llenándome de la esencia sublime de su plasma. La olfateé de pies a cabeza, deteniéndome en rincones específicos que me encendieron como un maniático. Madison no se percató de nada de esto. No tenía ni la menor idea de que durmió con la muerte. Mis colmillos saltaron con inclemencia cuando observé sus venas latiendo a través de esa hermosa piel transparente. La deseaba más de lo que podía admitir, y no solamente en ese aspecto. Toda ella me provocaba perderme, olvidar mis creencias y devorarla. Acerqué mis cuchillas afiladas a su cuello, casi imposibilitado para detenerme. Fue entonces que la parte racional de mi cerebro comprendió algo que se quedaría grabado ahí el resto de mis días. Si la mataba, nunca más podría estar a su lado. No podría besarla, abrazarla, sentirla. Jamás podría tocar su tibia piel y oler su cabello con ese aroma tan divino que me transportaba al cielo sin necesidad de pedirlo. No. Me era imposible hacerlo. Sentí muy claro cómo el asesino en mí se encadenaba a esa noción, deshaciéndose en su totalidad de sus ganas de terminar con los días de la bruja que lo había hechizado por completo. Mi corazón latía desenfrenado y en ese instante, la voz de mi alma perdida habló, estaba enamorado de ella. Hacía muchos años que no experimentaba algo semejante. Era muy improbable que un inmortal se enamorara más de una vez en la eternidad. De hecho, muy pocos llegaban a vivir esa clase de experiencia. La mayoría de los de mi raza se deshumanizaban desde el inicio o eventualmente, por tanto, amar a alguien con pasión y verdadera entrega, resultaba algo inútil. Yo conservaba un poco de mi parte mortal, al menos en diminuta porción. Una parte que nunca quise dejar morir y que, no obstante el tiempo que dedicaba a quitar vidas para sobrevivir, siempre estaría conmigo, el cariño incondicional que le tenía a mi familia humana. No dejé de vigilarlos hasta que ya no quedó ninguno de ellos. Se lo oculté a Ángelo por temor a enojos o represalias, pero desde que fui convertido, lo seguí lo más cerca que pude. Jamás volví a hablarles o a intentar contactarlos, puesto que no necesitaban ver en lo que me había transformado. Un desalmado, perverso, asesino. Eso les daría la estocada final. Mi madre y padre no aguantaron mucho. Fallecieron meses después. Mi hermana Daniele, en cambio, vivió una vida plena y feliz. Se casó con un buen hombre y tuvo 2 hijos, mis sobrinos. Antoine Jr. y Thomas. Los resguardé de lejos, evitándoles peligros innecesarios, intentando pasar desapercibido. En alguna ocasión, Daniele llevaba a Antoine, quien era muy parecido a mí, a la escuela y un ladronzuelo intentó robarles. Ellos no tenían dinero, así que no pudieron darle lo que deseaba. El tipo, alto y desgarbado, golpeó a mi hermana, tirando en el acto a mi sobrino hacia la calle transitada por los carruajes. Uno de ellos estuvo a punto de arrollarlo, así que salté del techo donde me encontraba y lo saqué del camino. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. El chiquillo me observó con alegría, como si supiera quién era yo. Sonreí, le acaricié el cabello y desaparecí antes de que mi hermana notara mi presencia, llevándome conmigo al malnacido que la atacó. Sobra decir lo que hice con él. Antoine y Thomas crecieron, pero murieron sin dejar descendencia debido a una plaga que azotó Maryland. Ahí perdí lo último que me quedaba de sangre humana. Lloré por días. Lisa me comprendía y consolaba, aunque Ángelo, que desconocía la situación, insistía en que me deshiciera de esos sentimientos que consideraba malsanos. Mis días habían transcurrido entre cuidar de mí y de los míos. Muy pocas cosas perturbaban mi existencia perenne. Hasta que el amor, o lo que consideraba que era amor, tocó a mi puerta. No deseaba recordarla ahora. La había enterrado en lo más profundo de mis recuerdos sin dejarla salir de ahí por temor a revivir la agonía que me había costado tanto reprimir. Se trataba de otra inmortal, una chica despiadada a la que no valía la pena entregarle mi alma condenada.
Un sonido fuera de la casa abandonada en la que me encontraba, distrajo mis pensamientos. Era un vagabundo. Esculcaba la basura tratando de hallar alimento. Para su mala suerte, yo me encontraba en búsqueda del mío. Ya no aguantaba más la quemazón que invadía mi tráquea. Respiré profundo y me dejé llevar por el aroma. Lo aceché como un cazador experimentado acecha a su presa, con todo sigilo y recato. Me movía cual lince entre las montañas, sin emitir sonido alguno. Escuchaba el fluir de la sangre en sus venas, su corazón latiendo muy lento por la enfermedad que debilitaba su cuerpo. Este tipo moriría en menos de 3 semanas a causa de la cirrosis e inanición. Lo percibía en su esencia. Tenía problemas graves de alcoholismo. Su hígado, podrido por el líquido etílico, dejaba notar una pestilencia muy peculiar que con los años había aprendido a reconocer. El sol se estaba poniendo. Esperaría un momento más para embestir. Me senté a observar a mi futura víctima y analizar sus movimientos. Podías decir mucho de una persona por la forma en que se desenvolvía. Era muy delgado y sus ademanes lentos me mostraban que había llegado a ser lo que era por pereza. Me concentré y le leí sus facciones. Era mi modus operandi, un patrón que seguía como buen asesino serial. Madison tuvo razón al llamarme así. Disfrutaba de la cacería, de la persecución. Era horrible, pero nada más que la realidad. Tal vez lo hacía intentando encontrar en los gestos de mis víctimas alguna justificación a mis terribles actos. Indagaba en los recovecos más profundos de sus espíritus. Muchas veces había visto pobreza, violencia, desintegración familiar y mil y una cosas que les había llevado a ser ratas, vagos, prostitutas, entre otros. Nada fuera de lo común. Nada que pudiese servir de argumento para tomar el rumbo que habían tomado. Los creía pusilánimes, fracasados sin remedio, un desperdicio de espacio y aire. Necesitan morir, me decía. Lo merecían por los errores cometidos. Pagar el precio. Aunque entonces, ¿qué merecía yo? Me gustaba pensar que era un justiciero. Realmente me obligaba a creer que había una buena razón para todo esto. Si no lo hacía, el remordimiento me carcomería. Es por muchos bien sabido que los vampiros sentimos de una manera más intensa que cualquier otra criatura. Eso implicaba que la culpa era un equipaje que no se debía cargar jamás, a menos que se deseara perecer. Si querías vivir una eternidad, era imperativo destruir esa parte de ti. Cerrarla. Convertirla en una fracción del monstruo y no de la persona. Mi mecanismo de defensa consistía precisamente en esto, dividir mi ser en dos y nunca mezclarlos. Obvio, jamás resultaba. El que hubiera intentado atacar a Madison era la prueba de ello. Era más débil de lo que admitiría y odiaba en lo que me había convertido con el paso de los años. Sin embargo, mi dieta no cambiaría, por el momento. Tengo mucha hambre. No he comido nada en 3 días, pero el alcohol me permitirá subsistir. Tal vez tenga que robar la licorería de nuevo en vez de estar aquí entre la mierda, murmuró el tipo. Fruncí la nariz sin disfrazar mi gesto de asco. Sí, era verdad, los desperdicios humanos no merecían vivir, me consolé. Por fin, el sol se metió. Llegaba la hora del ataque. Me agazapé, preparándome para saltar y caer justo encima de la escoria aquella. Sería un embate rápido. Nunca los hacía sufrir más de lo necesario, solamente a los asesinos. A mis semejantes, reí para mis adentros. A mis iguales, me fascinaba causarles daño. Leía sus facciones de desconsuelo y terror, lo cual hacía todo más interesante. Advertía que esto era porque, hasta cierto punto, la parte que sufría de ellos, era la pieza de mí que deseaba castigar. Una retribución al universo por mi maldición. En un descuido, el vago dio la espalda a los botes de basura y supe que era el instante perfecto para acometer. Lancé mi cuerpo con toda fuerza hasta aplastar al hombre. Él gritó, sorprendido ante mi presencia, y cayó al piso, atontado. Mis colmillos se dejaron ver mientras un gruñido acompasó la música de mi sed y de sus latidos desenfrenados por el miedo. Lo obligué a incorporarse en un pestañeo y lo sujeté con fuerza del cuero cabelludo, haciéndolo a un lado para dejar ver su vibrante yugular.
Salivé sin control e inserté mis cuchillas, sintiendo como la piel se abría y crujía debajo de mis labios. El sabor era aceptable, nada del otro mundo. Las drogas y el alcohol tenían un efecto de estufa en las personas. Mantenían la sangre caliente hasta la última gota. El brotar del preciado líquido de la herida, aunado al paso del mismo por mi garganta, era un éxtasis imposible de no disfrutar. Mis papilas gustativas paladeaban el preciado elixir, tan dulce como la miel. Era mi naturaleza. No me mates. Te lo suplico. Dame una oportunidad. Dios, Dios mío. Suplicaba incesante el hombre mientras se desvanecía en la nada. Lo solté un instante antes de que perdiera el conocimiento, hija de sarcástico. La vida no ofrece segundas oportunidades. Te llegó la hora. Con la misma, drené toda la sangre de su sistema. Una vez que acabé, comenzó el remordimiento. Solté el cuerpo exánime de aquel ser humano y me llevé las manos a la cabeza. Cuando me di cuenta, mis palmas se encontraban bañadas de su vitae. Las limpié con furia, intentando lavar con esas manchas mi pecado. La imagen sonriente de Madison golpeó mi cerebro y me sentí terrible, como jamás lo había hecho. No, esto no debería sucederme. No había hecho algo que no hiciera antes. Solo me alimenté. No. Debo apagar el remordimiento, es necesario mitigarlo. Una nube transparente cubrió esa parte de mí donde se alojaba el suplicio acumulado por años, aunque esta vez no funcionó como solía hacerlo previo a mi encuentro con la hechicera de mi vida. Había una grieta. Podía experimentar el mal que llevé a cabo, no en su esplendor, aunque sí había arrepentimiento, más del que debía. Nunca me sucedió algo parecido. Desaparecer la culpa era natural y, casi siempre, sencillo. Ya no era pan comido. Algo en mi bruja había ocasionado esto. Tal vez había sido el golpe de energía que traspasó hacia mí. Necesitaba saber más sobre eso. Me desesperé. Tomé el cadáver y lo postré suavemente sobre los botes de basura. Lo dejé a la vista para que no pasara demasiado tiempo sin ser encontrado. No cubrí mi rastro. Estaba sumamente nervioso, espantado. Le eché un último vistazo al hombre y respiré profundo, sintiendo todavía su sabor en mi boca. Salí a la calle y caminé a paso humano hasta la biblioteca más cercana para leer un poco sobre las brujas. Debía aprender lo que pudiera. Amaba a Maddie porque lo hacía, era necesario que supiera todo acerca de ella y de la peculiar historia que envolvía las rivalidades vampiro-brujo. Algún efecto negativo mayor tendría un ataque por parte de ellos a nosotros. Algo me sucedía y Madison lo había causado, estaba casi seguro de ello. Llegué a la biblioteca pública de Nueva Orleans, nervioso. Entré y me senté en uno de los cubículos privados, no sin antes preguntarle a la bibliotecaria sobre un libro en particular, aquel que vi en casa de los padres de Madison. Me grabé el nombre sin quererlo. La magie blanche y le occultisme. Hallaría alguna respuesta a lo ocurrido. La bibliotecaria me miró con suspicacia al entregármelo. No le tomé importancia alguna. Comencé a leer sin parar por un par de horas. Era el tomo más interesante que había leído en la vida, y eso que mis años en este mundo habían sido muy productivos en cuanto a la lectura. Había cosas de mi raza que ni siquiera conocía. Historias de antaño. El inicio de los nuestros con el Aquela Revillerios, cómo combatirnos con hechizos y maniobras, de todo, movimientos de defensa y más. No imaginaba que fuera posible frenar una conversión y ellos tenían la fórmula. Mad me explicó que era riesgoso que le diera a beber mi sangre cuando intenté rescatarla. ¿Por qué? Me cuestionaba. Si ella no lo deseaba, no se convertiría, únicamente salvaría su vida. Además, debía beber casi toda su sangre antes de darle la mía. Eso significaba que, hasta cierto punto o de forma inconsciente, quería ser transformada. ¿Tenía eso que ver conmigo? ¿Sería por el poder? No. La conocía poco, pero eso me bastaba para entender que ella poseía la fuerza suficiente como para anhelar algo tan vano. Me sentí feliz. Entonces, Madison consideró, en algún nivel, ser inmortal. Tenerla a mi lado para siempre, eso sería invaluable. No obstante,
No era un futuro que quisiera para ella. Existir así, matando, aniquilando. Mad era una mujer pura, buena. Convertirla sería más vil que matar a un orfanato entero. Ni siquiera podía figurarme el hecho de que perdiera su piel, perdiera calidez. Hermosa y dulce. Continué hojeando. El libro estaba en francés. Para mi gracia, el francés era mi predilecto de las 7 lenguas que hablaba. Llegué a una parte que decía projection de esprit, proyección de espíritu. Con cuidado, lo descifré. Estaba sorprendido. Un brujo de LSNC podía dejar partes de su alma en las personas. Era un poco complicado de entender. Madison tenía la capacidad de proyectar sus sentimientos y plasmarlos en quienes amaba. Un segundo, no sabía si leía bien. Decía en los seres amados. Ella me amaba. ¡Wow! Releí la frase unas 10 veces para asegurarme. Lo que menos necesitaba era hacerme ilusiones con la ilusión de tener a alguien tan maravillosa como ella en mi tétrico mundo, aunque era muy cierto que la forma en que actuaba conmigo denotaba un claro gusto hacia mi persona. Su mirada profunda e intimidante, las miles de veces en que la modestia se apoderó de ella, haciéndola sonrojar, vibrando en mí hasta la médula, su deliciosa forma de besar. Dios. Todavía tenía el gusto de su aliento. Me llevé instintivamente los dedos a la boca y mis colmillos sobresalieron. Pensar en ella me provocaba una exaltación que me dejaba estúpido. Era una sensación exquisita. Estaba disfrutando de mis memorias, cuando la bibliotecaria, una mujer joven y muy bella, se me acercó, rompiendo mi ensoñación. ¿Buscabas algo en especial en ese libro? ¿Podría ayudarte? Me asusté. No me parecía una pregunta común. Su tono de voz era imponente en su contención. Demandaba una respuesta. No, yo solo, veía. Solo veías, luego de 2 horas. Frunció el entrecejo, falsamente curiosa. Interesado en las brujas. Tenemos otros volúmenes que te resultarían más interesantes. Tal vez algo sobre las brujas de Salem. O las hechiceras de vudú de Luisiana, en especial las del Bayou. La miré a los ojos y noté precaución en ellos, incluso un dejo de enojo. Esa mujer sabía que era yo. Apreté la mandíbula y me dispuse a salir de ahí. Me incorporé tranquilo, entrelazando mis pupilas con las de ella. Estoy bien. Gracias, respondí cauteloso. La mujer me detuvo, tomándome del brazo con demasiada fuerza. Mis instintos de protección se dispararon. Me quedé quieto. Yo que tú no haría eso, vampiro. Somos muchos más brujos que inmortales en el mundo. No podrás con nosotros y lo sabes bien. Su terso timbre se había tornado más profundo y ronco, intenso. Madame, no tengo idea de lo que me habla. Intenté soltarme de su mano pero fue en vano. Oh, lo sabes muy bien, Antoine Petrucci. Mierda. ¿En qué me había metido y quién era esa mujer que me estaba reteniendo? Sí, te conozco, sí ovípera. Y te sugiero que dejes a Madison en paz. Nosotros jamás intervenimos a menos de que se trate de un caso extremo. Este lo es. Una hechicera, la más poderosa de nosotros, no puede estar con un enemigo. Morirá por tu culpa, tú la matarás un día. Debes dejarla ir. Madame, le repito. No cédelo. Calla, perverso. Déjala en paz. Me encolericé y me deshice de su palma en un tirón. La miré fijamente con ojos asesinos y la arrinconé en un cubículo. Si quisiera, la mataría ahora mismo, sabía. Apreté los dientes y gruñí. No me hacía gracia este juego, cualquiera que fuese. Soy más vieja y tengo más experiencia que tú, triste sempiterno. Última vez que lo digo. Aléjate de ella. Negativo, madame. Jamás lo haré mientras ella no lo requiera de esa forma. Nunca. Le harás más daño que nadie en la vida. ¿Quieres que perezca por ti? Nadie morirá por mí más que yo. ¿Y qué hay de las miles de víctimas que has cobrado en tu patética existencia? Soltó con una gracia fulminante. No nos la arrebatarás, muchacho. ¿Quién demonios es usted? Una amiga del clan Bardo,
Una historiadora con mucho tiempo libre. Si necesitas saber más, chico, mi nombre es Graciela Rigards. Mostró una sonrisa torcida y perfecta. Cuídate, Petrucci, te estaremos vigilando muy de cerca. Mi mente estaba repleta de confusión. Sabía que los suyos no le permitirían estar conmigo por el peligro que representaba para su persona. Sin embargo, esta hechicera, porque lo era, se estaba metiendo en terreno pantanoso. Tenía muchas ganas de arrancarle la cabeza de un zarpazo. Levanté la mano, apenas lo suficiente como para que llegara hasta la altura de mi pecho. Repito, Antoine, yo no haría eso si fuera tú, espetó y un dolor agudo comenzó a calarme los huesos de los dedos. ¡Ag! Mi mano temblaba y no la podía mover. Una ola de calor invadió mi cuerpo, como si se tratara de fuego consumiéndome, dejándome inhabilitado para actuar en su contra. Por primera vez real en la vida, tuve miedo. Quise gritar y me fue imposible abrir la boca. Todo me ardía, hasta el rostro. Observé sus movimientos certeros. Dos de sus dedos se dirigían a la cuenca de mi ojo derecho. Percibí el terrible dolor cuando los clavó y me lo arrancó como si se tratara de nada. La sangre hirviendo manaba de la herida y yo aullaba en mis adentros. Mierda. Mierda. Maldita sea. Clamaba. Pero en un chasquido, todo volvió a la normalidad. Me llevé las palmas a la cara para revisarme cuidadosamente. Nada. Estaba bien. ¿Qué carajos? Exclamé y la bruja me hizo un gesto para que guardara silencio. Estamos en una biblioteca. Sería bueno que recordaras tus modales, si es que tienes. Elevó una ceja con altiveza. Fue una ilusión, no te produce daño real, aclaró. Sin embargo, para la próxima no será así. Déjala. No. La amo y no me iré a ningún lado. Tú no puedes amar a nadie más que a ti mismo. Te lo advierto, si es necesario, le diremos a Madison tu gran secreto, muchacho. Faltó poco para que mi quijada se cayera al piso. ¿Cómo podía esta tipa saber algo de lo que ocultaba? Era imposible. Cuando Madison leyó la carta y su padre mencionó algo acerca de un accidente de auto, supe con certeza lo que había ocurrido, aunque jamás pensé que alguien pudiera conocer esa terrible parte de mi vida. No comprendí hasta ese momento que mi existencia se había cruzado con la suya de la peor manera posible, muchos años atrás. Ingenuo. ¿Imaginaste que podías mantener en la oscuridad algo tan grave como eso, asesino? Estás condenado, Petrucci. Si no te matan los tuyos, lo haremos nosotros. William te reconoció y ya eres parte de su lista negra. La mujer esbozó un conato de risa que me dejó helado. Después, se dio la media vuelta y se fue, produciéndome un pavor delirante. Sabían. Ellos sabían lo que había hecho. Pero, ¿cómo? Yo apenas me había enterado. Era verdad. Lo que había dicho era cierto. Si dañaría a Maddie no precisamente al beber su sangre. Era algo más terrible que eso. Algo que pertenecía a mi pasado y que quise enterrar en lo más hondo de mi corazón porque nunca pareció tener significado real hasta ahora. Algo que regresaba a acecharme y condenarme sin haber tenido el menor atisbo de idea de que aquella niña a la que había visto, era Madison. ¿Por qué? ¿Por qué justo ella? ¿Por qué en estos momentos? Se trataba de un gravísimo error, llevado a cabo una noche en la que el diablo tiró los dados y jugó con mi suerte. El error que resultó en la muerte de una persona. David, su padre. La visita. Narrado por Madison. Todo el camino hacia Punchertrand Hall, pensé en él y en esos días tan maravillosos, tristes y cargados de emociones, que había vivido conmigo. Estábamos más unidos que nunca y lo agradecía. Aunque también me sentía apesadumbrada porque Luciana y Ethan no pudieron acompañarme, y tal vez nunca volverían a estar a mi lado. Los ancestros decían que sí, igual y sí y mis padres. Confiaría en ello, a pesar de que mi corazón gritara que mis actos no tendrían perdón. Por otra parte, jamás hubiese imaginado que el papá de Ed fuera el enamorado de mi madre. Era muy confuso, pero le diría cuando lo considerara apropiado. Claro, eso sí me dirigía la palabra de nuevo. ¿Cómo es la vida?
llena de ironías. Jonathan con mamá y él conmigo. Algo había aprendido de LSNC, no existían las casualidades. La vida de mi madre fue muy parecida a la mía en varios aspectos. Al relatarme su historia, me reflejé. Chica tímida pero rebelde, indomable, caprichosa, hasta cierto punto, y terca. Con convicciones firmes. Esa era yo. Esa era Angelique. La amé ahora más que nunca. La sentía cerca, como una verdadera parte de mí. La admiraba por su valía y me avergonzaba la cobardía que me embargó para desear irme con ellos al más allá. No obstante, dejaría de culparme. Era algo que tenía que suceder. Isaeli lo sabía y por eso se abstuvo tanto tiempo de decirme sobre el ritual. Como siempre, solo intentaba protegerme. Caminé toda la tarde desde la última parada del tranvía hasta Panchertran Hall. Cuando llegué, parecía que el edificio me estuviera esperando. Impávido desde que lo vi hacía unos días. Había un teléfono público muy viejo ubicado justo a la entrada del salón de arquitectura. Me acerqué y tomé una moneda. Marqué el número por inercia. No lo había hecho antes porque en toda la conmoción, la tierra se había tragado mi móvil. Comenzó a darme tono. La voz al otro lado contestó angustiada y desazonada. Madison. Inquirió. Sí, Easy. Soy yo, respondí serena para apaciguar su dolor. Dios mío. Dios. Me tenías con el alma en un hilo, hija. Comenzó a sollozar de alegría. Me sentí más poca cosa que un insecto. ¿Estás bien? Está todo bien, mi amor. Ah, por Dios. Qué bueno es escucharte. Tía, todo está perfecto. ¿Segura? Me sorprendió que Isaeli no me gritara. Esperaba al menos un tremendo reclamo por lo mala que había sido al desvanecerme de esa forma por tanto tiempo. Sí. Estoy bien, lo juro. Isaeli, lamento mucho haberme ido sin decir nada por 3 días. Lo siento. Imagino lo que debiste sentir. Estoy muy apenada. Nada de eso interesa ahora que sé que estás a salvo. Nada, mi vida. Es que, en verdad lo siento. No digas nada más al respecto. Los ancestros me hicieron saber que necesitabas ese tiempo. De alguna forma deducía que nada malo ocurriría. No te voy a negar que aún así, estuve muerta de preocupación. Ya no tiene importancia. Además, conjuré muchos hechizos de protección. ¿Dónde estás? En el campus. Vine a ducharme y a descansar un poco. Me tengo que poner al corriente en unas tareas. No quise molestarte en la casa. Vendrás mañana a la Eastwood. Todos estábamos sumamente consternados por tu partida. ¡Auch! Esa era una noción que no me agradaba en absoluto. Ver a Ethan y Luciana después de todo esto, no sabía si sería capaz de aguantarlo. Déjame pensarlo, sí. Tengo mucho trabajo y... Debes recordar que nuestras reuniones son de enseñanza diagonal aprendizaje, Maddie. Si no llegas, te pierdes de un capítulo importante de tu vida. Comprendo tu falta de ganas de confrontarte con Etty y Luz, sin embargo, debes considerarlo. Lo haré. Prometo que lo consideraré, tía. Déjame despejar la mente un poco. Mañana te responderé. Ahora voy a descansar. Lo que viví fue demasiado intenso. Ya sabes cómo pasó, ¿no es así? Sí, suspiré. Estoy bien. No te preocupes. Me alegro de haber vivido esta experiencia. Fue aterradora y maravillosa a la vez. Gracias por hacerme saber de la existencia del hechizo. No pude ser más feliz. Es probable que consideres que esto es culpa mía porque... Nunca. La detuve. Esas palabras no deben dejar tu boca otra vez. Eres y serás lo que más amo en la tierra, Isaeli. Eres mi bastión. No quiero volver a escuchar algo así, por favor. Gracias, mi vida. No hay nada que agradecer, tía. ¿Conoces tu camino, entonces? Cuestionó dubitativa. Aún no. Pero estoy más cerca de encontrarlo. Sonrió, desvaneciendo todo rastro de preocupación en su voz.
Eso es algo muy bueno de escuchar, hija mía. Lo es, respondí con alegría. Te dejo, tía. Te amo, nunca lo dudes. Eres lo más importante para mí ahora, y también lo es el clan. Y cierto vampiro del que no iba a hablar. Creo que él más que nadie, debía admitir. Tú eres vital para el mundo entero, mi niña. Cuídate y quédate en tu habitación. Si algo se presenta, nos llamas de inmediato. Ok, Easy. Besos. Te amo, Maddie. Yo igual, tía. Colgué para disponerme a entrar al edificio. Todo seguía igual. Estudiantes paseando con libros en las manos y rostros de angustia debido a los exámenes finales, para los cuales estaba pobremente preparada. Esperaba que la sabiduría ancestral me ayudara un poco con este asunto. Con la vida que me había tocado vivir, era difícil concentrarse en historia de las artes y literatura que no fuera de mi mundo. Trastabillé un poco, entumida con miles de pensamientos que azotaban mi mente. Una chica llamada Isabela y su novio Edward, que me recordaban a dos famosos personajes literarios, me saludaron con la mano mientras caminaban. Les devolví penosamente el gesto. Continué mi trayecto y la imagen de los ojos profundos de Antoine, hundidos debajo de unas perfectas cejas negras y tupidas, dificultaba el enfoque, su insufrible rostro de ángel caído, sus fuertes brazos y manos abrazándome, pero sobre todo, sus voluptuosos labios. Exquisitos, suaves y entrañables. Ah, lo siento. En mis ensoñaciones me había tropezado con una estudiante a la que le faltó un segundo para empujarme. Me importó poco su rostro malhumorado. Era una clásica chica de fraternidad que odiaba todo lo que no se pareciera a ella. Reí mientras pensaba, si tan solo supieras que existe un universo totalmente diferente al que vives, no serías tan altiva ni mostrarías esa risilla cínica cuando te dirigieras a mí. Tal vez era un pensamiento más altanero que la chica misma, pero no me importó. La miré de reojo, apuntando discretamente uno de mis dedos a ella, e hice que soplara un viento de la nada que le levantó la falda, haciéndola tropezar. Todos los que estaban en el pasillo se carcajearon, apuntándola sin pudor. Soplé mi dedo cual si se tratara de una pistola recién disparada y me mordí el labio para no reírme, prosiguiendo con más entusiasmo. Pero perdí todo dejo de alegría al llegar al pasillo donde estaba la habitación de Luciana. Escondí la cara en mi cabello y pasé de largo. La extrañaba mucho, pero no deseaba confrontarla todavía. Seguí hasta mi cuarto sin mirar. El panorama con el que me encontré al abrir la puerta, era una burla a mi antigua vida. Una foto de Ethan y mía, abrazados, posada en la mesa de noche, me miraba con burla. Corrí a voltearla y me topé con algunas de sus camisas. Las tomé para guardarlas en el cajón y el aroma de su perfume minó el ambiente por un segundo. Rosé ambientador con olor a montañas, eso decía la etiqueta, y me tiré en la cama boca abajo, gritando fuertemente contra la almohada para intentar sofocar mi cobardía. Debía enfrentarme a mis decisiones. Tanto él como Luz, me hacían mucha falta. Me sentía sola, a pesar de no estarlo del todo. De por sí era un bicho raro en el campus. A todos los que se querían acercar a mí, los repelía como a mosquitos, y no porque me sintiera superior. Para nada. Siempre tuve miedo a relacionarme con otras personas. Me creía inferior y diferente. Siendo bruja, aquel temor se intensificaba. No me la viviría haciendo bromas pesadas a todos los que me miraran con desdén como lo hice con la chica de la fraternidad. Sabía que no podía. ¿Cómo sobreviviría sin mis únicos amigos? Tal vez esta era una indicación de que debía darles una oportunidad a los demás de formar parte de mí. Ah. ¿Qué hacer? Y por supuesto, no ayudaría que ahora anduviera con un vampiro por el que me sentía totalmente idiotizada. No dejaba de pensar en él. Era poco o nada racional cuando se trataba de Antoine. Pero, era un inmortal, por Dios santo. Un amor prohibido por los míos. Prohibido en todos los aspectos. Podría llevarme a la perdición o a la muerte. No, podía llevarnos a la muerte, incluyendo a mi familia. Eso sí era algo de lo que me debía preocupar. ¿Y si mejor desaparecía y me olvidaba de la locura que estaba a punto de cometer con él?
Si me daba por vencida y me entregaba a William. Miles de cosas pasaban por mi cabeza en esos momentos. Matar, morir, pasiones efímeras junto con pasiones eternas. Toda clase de sentimientos combinados en un remolino interminable de confusión y desdicha, entrelazados con una profunda infatuación por un enemigo. Este no era el fin, no podía serlo. Estaba demasiado unida a mis amigos y ellos a mí. Solo necesitábamos tiempo. Se los daría sin presiones. Era lo menos que podía hacer después de mi comportamiento. Medité sobre mis elecciones. Lloré de nuevo. Me daría esa oportunidad. Nunca más guardaría mis emociones. La explosión del después resultaba infinitamente peor. Cuando estuve lista, me limpié el rostro y visualicé mi habitación. Parecía que nadie hubiese vivido ahí en mucho tiempo. Se encontraba intacta y un poco empolvada, así que me levanté y comencé a arreglarla. Levanté la ropa sucia, acomodé los taburetes y libros, etc. Una vez que terminé, me dirigí a la pequeña ducha, encendí unas velas aromáticas y disfruté de un poco de música y agua caliente mojando mi piel. Ah, mucho mejor, me dije. Estaba escuchando la romántica voz de Lisa Stansfield y su disco Live at Ronnie Scott's 2002. La melodía que más amaba de ese álbum era su versión deliciosa de Baby Come Back. Me relajé, pasando el jabón por cada rincón de mi cuerpo, memorando a mi vampiro. Llegó un momento en el que el placer se apoderó de mí y froté mis senos, cruzando una y otra vez las yemas de los dedos por mis pezones, encendiéndolos. Mi vientre se contrajo y tuve que apretar las piernas, lo cual causó que mis manos volaran a mis partes nobles. Estuve tocándome, explorándome como muy pocas veces lo había hecho, paladeando en mis labios el sabor de Antoine, deseando ferviente percibir su rígida entrepierna atrapada en mí. Gemí. Jadeé y estuve a punto de alcanzar el clímax, pero un sonido agudo me sacó de todo aquello. Vaya llamada de atención. Se trataba de mi alarma. La había colocado para distribuir bien mis horas antes de que llegara el sempiterno. Me sequé bien y me vestí para después dirigirme a la computadora a trabajar en mis tareas atrasadas, que ya eran muchas. Tardé 3 horas en terminarlas. Mi nueva inteligencia probó ser de gran ayuda. Sentía haber pisado los lugares que estaba describiendo. Fantástico. Todo esto me distrajo de lo sobrenatural de mi existencia. Hasta cierto punto, era un consuelo vagar entre lo mundano y fugaz. Ya entrada la noche, me dispuse a esperar la visita de Antoine, y de sus hermosos ojos, sonrisa, piel marmórea, fuertes brazos y divino cuerpo. Al principio, estuve reacia. Después de todo era un inmortal, aunque seguro ya se había alimentado. No estaría conmigo sin tomar esa precaución otra vez. Ansiaba verlo. Lo deseaba más que respirar. No creía que yo le gustara tanto como él a mí. Era muy difícil pensar que una criatura como él, tan gloriosa y macabra a la vez, pudiera quererme. Yo no era nadie especial. Tal vez sí le interesaban mis poderes. ¿Quién sabía? Pero mientras él quisiera estar conmigo, yo me mantendría a su lado. No importaba el costo. La puerta sonó y mi corazón dio un vuelco. Corrí a abrirla con demasiado entusiasmo. Mis latidos se multiplicaron. Giré la perilla con ceremonia. Ahí estaba, con una sonrisa torcida y una ceja enarcada, destellando picardía, posado en el marco. Mi príncipe oscuro. Llevaba unos jeans desgastados y una camiseta negra de mangas largas. Sin pensarlo ni un poco, envolví mis brazos alrededor de su cintura, aprisionándolo contra mi cuerpo, impidiendo que respirara. Él sonrió y me apartó suavemente para que pudiera tomar un poco de aire. Creo que no tienes idea de qué tan fuerte puedes ser, comentó alegre. Lucía muy feliz ante mi reacción. Me avergoncé un tanto. Sin embargo, no oculté mi regocijo. Lo siento mucho, respondí mordiendo la punta de mi pulgar. Me hice a un lado para que pudiera pasar, pero se quedó ahí, de pie junto a la puerta. Lo observé dubitativa. No vas a entrar, Antoine. Ah, no puedo. Tienes que invitarme. ¿Cómo? Tengo que invitarte a pasar. Tipo Drácula. Burlé.
No te mofes, Mad. Hizo una mueca que derritió mis terminales nerviosas. Sacudí levemente la cabeza y continué. Pero si nunca te invité a entrar a casa de mis padres. No había necesidad. Los dueños ya estaban, ya habían fallecido. Esto solo sucede si la persona que habita en el lugar, está viva. ¿Y qué ocurriría si no te dejara entrar y lo hicieras de todos modos? Cuestioné intrigada. ¿Quieres discutirlo aquí en el pasillo? Frunció el entrecejo. Lo siento. Para nada deseaba que lo notaran, pero actué tarde. Varias miradas de desconcierto y de asombro ante su tremendo garbo, ya se habían posado en él mientras estábamos ahí, de pie. Nos permitían recibir visitas de varones en el edificio hasta cierta hora, y esa ya había pasado unos 40 minutos atrás. Esto no era bueno, no si deseaba que mis ex mejores amigos siguieran en la oscuridad respecto a la existencia del inmortal que tenía en sus garras mi corazón. Miré para ambos lados y, al mismo tiempo que lo jalaba para adentro, lo invité. Pasa. Eres más que bienvenido, sonreí y cerré la puerta. ¿Estás segura de que me quieres aquí en tu habitación? Río incitante y me guiñó el ojo. Porque es posible que no quiera salir. Es un reto, Monsieur Petrucci. Resulta que no me rehúso a ningún reto. Acerqué mi rostro al suyo, dejándolo a unos centímetros de distancia. Suspiró al sentir el aroma de mi sangre tan cerca de sí. No, solo digo que, olvídalo. Tragó saliva. Luego miró a su alrededor. Tu habitación es hermosa. Caminó lentamente hacia la cama y se sentó a la orilla. Jugueteó con las sábanas de algodón beige y me miró. Gracias, contesté plácida, acomodándome a su costado. Explícame, ¿cómo está eso de que no puedas entrar sin ser invitado? Deberías saberlo, respondió. Es un conjuro de protección que ustedes inventaron. ¿Cómo? Los brujos. Así es. Nunca lo supe a ciencia cierta hasta esta tarde. Estuve leyendo un poco. Ya sabes, instruyéndome. Lo que encontré fue, muy educativo. Suspiró y volteó la cara. No se notaba complacido. De hecho, apretaba los puños como si algo le estuviera molestando sobremanera. Lo ignoré. No debía tratarse de nada que me incumbiera. No comprendo. ¿Qué sucede si no te lo permito? Es algo aterrador. Como vampiros bebedores de sangre, nuestro cuerpo está repleto de ella. No podemos comer comida humana puesto que se descompone de inmediato y te hace, literalmente, devolverla. Lo que sí puedo hacer, es tomar bebidas humanas. Lo líquido se absorbe y se transforma en energía. Al pasar a un lugar sin haber sido llamado, todo tu cuerpo se drena del plasma en cuestión de minutos. Comienzas a desangrarte. No hay nada que un inmortal pueda hacer para detenerlo. Te secas sin remedio, a menos que antes de hacerlo, él o la dueña de la casa, te permita estar ahí. No mueres, pero es peor que la muerte, porque se está consciente de todo lo que sucede alrededor. Te convierte en un blanco fácil, en una flor a medio proceso de marchitarse. Algo como un zombi. Dios. Es realmente desagradable, dijo mirando hacia la nada. ¿Por qué no sabía de esto? Hay muchas cosas que te faltan por aprender. Deberías estudiar más tu historia. Es muy interesante. ¿Qué libro estuviste leyendo? Indagué. El tuyo. Lo encontré en la biblioteca de la ciudad. Hay una copia muy bien resguardada ahí, resopló con desdén. ¿Por qué se comportaba así? Estaba a la defensiva. Quise retomar el tema, aunque Antoine me agarró de la mano y me miró fijo, con ojos tristes. Eso hizo que me olvidara de lo que iba a decir. Así que él continuó la plática, soltándome en un santiamén. Un brujo tampoco puede pasar a la casa de un vampiro si éste no lo desea. Estaba serio. Y aun cuando lo haga, se queda sin poderes. Nosotros estamos condicionados por obligación, ustedes, por un error. Todo esto fue parte del hechizo de Denna Vitrova al convertir a Jonas Villerios. Veo que ya te has alimentado. Ignoré su comentario, observando sus bellos ojos de nuevo enternecidos, aunque sin perder el aire salvaje. Sí,
de un delicioso vagabundo. Se relamió y torció los labios en una mueca macabra. Antoine Petrucci. Recriminé un poco enojada. No me gustaba que se expresara de sus víctimas con tal falta de respeto. ¿Qué? Es la verdad. ¿Hiciste eso? Sí, Madison. Te dije que tomaba sangre humana. La existencia de un inmortal no es sencilla. No se tiene muchas opciones para dejar de beber. Aunque no lo creas, el mundo vampírico no ha creado un asesinos anónimos todavía. No existen 12 pasos para detenernos. Se jugó la barbilla para evitar reír. Muy gracioso, repliqué. Se podría hacer, dejar de alimentarse, si se desea que suceda lo mismo que te dije hace unos instantes. Pero sería peor vivir con sangre animal. Dista enormemente de ser algo de mi agrado. Mi fuerza de voluntad no llega a tanto. Le tengo mucho respeto a los conejitos y cachorros. No bromees con eso, regañé y no pude evitar horrorizarme un poco por aquel pobre hombre al que asesinó. ¿Alguna vez optaste por beber al azar? Quiero decir, sin escoger a ladrones o lo que consideres apropiado. Bajó el rostro afligido y no me quiso mirar. Simplemente respondió, sí. En sus gestos se dejaba ver algo muy raro. Al abrazarlo, una energía nada placentera recorrió su cuerpo y me di cuenta. No era en contra mía. Se percibía diferente. Parecía que ocultaba algo que le estaba doliendo en demasía. Su seguridad ególatra tambaleaba. El momento llegaría en que le cuestionara sobre aquello, pero ahora no. Ahora, necesitaba disfrutar de su compañía. Lo había extrañado. ¿Era eso posible? Extrañar a alguien con fervor después de haberlo visto unas pocas horas antes. Al parecer sí era posible. Es más, era real. Mi vida no siempre ha sido lo que es, Madison. Tengo, como todos, un pasado. Aunque mi pasado es negro y lleno de ánimas que me perseguirán el resto de la eternidad. No mentí cuando dije que era un demonio despiadado. Estoy seguro que poco faltará para que me odies. Nunca lo haría, aseveré sin titubear. Resopló. Lo harás. Echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos un segundo. Cuéntame, pedí, tomándolo del rostro. No tengas temor de que piense mal de ti. Créeme, lo que sea que pudiera pensar, lo he pensado ya, sonreí y le besé la mejilla. Él dejó ver sus bellas y entristecidas pupilas. En realidad no deseas saber esa parte de mí. Mejor dicho, no quiero contarte, pero tengo que hacerlo. Su cuerpo se tensó. Por favor, supliqué. No guardes nada. Puedes confiar. Tus secretos están a salvo en mi mente. Mad. Suspiró y supe que algo no andaba nada bien. Debo confesarte, hay una cosa que decir. Perfecto. Soy toda oídos. Intenté contener el mar de dudas que revoloteaban en mi corazón por temor a perderlo, y mostré mi mejor cara, tratando de tranquilizarlo. Cuando termine este relato, no querrás volver a verme jamás. Volteó su anatomía hacia mí y en sus luceros se agolparon las lágrimas de sangre, negándose a salir. Madison, te has convertido, de una forma que no puedo explicar, en alguien demasiado importante para mí. No quiero que te vayas de mi lado. Por favor, escucha e intenta concebirlo. Me tomó de nuevo de las manos, muy angustiado. Me estaba asustando. ¿Qué sería lo que podría ocultar que me separara de su persona ahora que lo amaba tanto? Me atemorizas, susurré. Deberías estar aterrada, objetó, dejándome petrificada y a la expectativa. Ya dime, no le des más vueltas, exigí sin poder guardar más el miedo. Antes, solo quiero. Tomó mi rostro aperlado entre sus manos y me regaló un beso, el más deleitoso de los besos que jamás me hubieran concedido. No obstante, también sabía a despedida. No me gustaba. Entrelacé mis dedos en su cabello sin querer dejarlo ir. Él hizo lo mismo. Me presionó contra su gélido cuerpo y acarició mi espalda con vehemencia delirante. Su lengua rozaba la mía, húmeda y excitada. Toda mi persona tembló en éxtasis. Al percatarse de esto, Antoine no resistió más y me levantó de la cintura para posarme en el lecho.
Estaba perdida en una locura que no deseaba tratar. Sus labios recorrieron desesperados mi cuello, respirando cada pequeña partícula de mi aroma, lamiéndola, intentando contener sus ganas absolutas de morderme. Desenfrenada, lo volteé para posarme encima de él. Me sentí poderosa. Podía percibir la plenitud de su excitación entre mis piernas. Era algo hipnotizante. Una magia que jamás había sentido. Levanté su camisa para meter mis manos cálidas y recorrerlo. Soltó un quejido casi inaudible. Sus músculos eran fuertes y vibraban. Él siguió mis pasos, abriéndose camino entre mi blusa hasta llegar a mis pechos rosados y tibios, sin quitarme nada. Su respiración se volvía cada vez más agitada, al igual que el clamor de su corazón. Me miró con deseo, demasiado deseo. Me mordió el labio inferior y bajó mi sostén, sintiendo mis pezones. Fue entonces que todo pareció volverse un sueño. Ya no pensaba claramente, no es que pudiera hacerlo con él tocándome con tal frenesí. Mis venas ardían. Arqueé la espalda para hacerle ver que ya nada me detendría. Sería suya y él tenía que ser mío. Debía poseerlo. Lo necesitaba. Tomé su camisa y la rompí en dos. Mi aura comenzó a brillar. Eres, divina, murmuró al notar el destello color blanco en mi piel. Se deshizo de los restos y me tomó en sus forzudos brazos. Fue demasiado rápido. Me levantó y me atrapó contra la pared en un santiamén. Mis piernas se entrelazaban en su cintura. Su hombría me trastornaba. Seguimos besándonos y, con los dientes, tomó mi blusa para destrozarla. Nada de mis ropas, de la cintura para arriba, sobrevivió. Su precioso rostro recorría mi piel encendida y la lamía con ímpetu desenfrenado. Me bajó hasta que mis pies tocaron el suelo. Colocó la mano entre mis piernas, tocándome por encima de los jeans que estorbaban su camino a mi total delirio. Grité sin poder evitarlo. Nunca en mi vida me había sentido tan agitada. Mi fragor hizo que salivara. Si esta va a ser la última vez que te voy a tener, te quiero completa. No porque lo desee más que a nada en el mundo, que sí lo hago, sino porque, de no hacerlo, me arrepentiré por el tiempo que me reste, susurró acercando su boca a mi entrepierna. No sabía lo que significaban sus palabras. No quería saberlo. Nada podía hacer que me detuviera. No había coherencia entre mis actos y mis pensamientos ahora. Nada me va a separar de ti, respondí, gimiendo y suspirando. Bebe de mí, exigí. Muérdeme, soy tuya. Aliméntate de mi cuerpo y sellemos esta entrega. No sabes lo que me pides, dijo sin parar de besarme los muslos. No me detendré. No podré. Podrás. Plañí. Sé que lo lograrás. Quiero que tus colmillos penetren mi carne. ¿Sabes lo que eso significa en mi mundo? Inquirió, separándose unos instantes, mirándome, totalmente excitado. No, susurré. Sea lo que sea, lo deseo. Significa que eres oficialmente mi pareja. El rito de beber la sangre de alguien del que se está enamorado sin el propósito de matar, es el único más importante después de la conversión. Si me pides que tome de ti y tú también bebes de mí, seré tuyo y serás mía para siempre. Ingerir tu plasma. Cuestioné cesando mis jadeos unos instantes. Sí, sí es lo que realmente quieres. Estarás marcada por mí y me marcarás. Podía notar que la idea le agradaba mucho. Dudé. Me pregunté si tendría el valor para beber su sangre sin desear convertirme, puesto que él estaría absorbiendo la mía también. Los rostros de los miembros de mi clan llegaron a mi mente. Estaba renuente a hacer el ritual. Mi titubeo pareció entristecerlo un poco. Sin embargo, dijo. Sé lo que puede ocasionar que tomes de mí. Por tanto, no te forzaré a hacerlo. Pero si todavía deseas que yo lo haga, a pesar de que comprendas que eso te convertiría en mía, lo haré sin duda alguna. El ritual no transforma a un ser humano, pero desconozco sus efectos en una hechicera. Podría ser un peligro. Me niego a exponerte a eso. Tú decides. Medité por un microsegundo. Deseaba realmente que me poseyera con toda su alma. Diablos, sí.
Si lo quería. Hazlo, respondí, derrotándome ante su poder de persuasión. ¿Segura? Calla. Posé mi pequeño dedo en su boca. Hazlo. Sus palmas volaron hacia mi bragueta, abriéndola sin romperla. Parecía que necesitaba aprovechar cada segundo. No quería apresurarse. Bajó mis pantalones, tocándolo todo a su paso. Me encontraba totalmente humectada. De sudor, de mi esencia, de todo. Apretó mis glúteos, haciéndome desvanecer de placer. Mis bragas fueron arrojadas al piso, no sin que las absorbiera antes. Era un amante apasionado, impetuoso. Pronto me encontré descubierta ante él. No esperé mucho para hacer lo mismo con el resto de su vestimenta. Las voces en mi mente gritaban que no me detuviera, que lo que añoraba se haría realidad. De pronto, el camino que tanto había buscado, se hizo más que claro ante mis ojos. Era él. Mi solución era Antoine. Mi vida, mi amor, todo mi ser. De alguna manera los ancestros me hicieron saber que aquel inmortal era la respuesta a mis plegarias. Nuestras vidas estarían unidas por una eternidad. Me costaba trabajo comprender por qué mi existencia se entrelazaría a uno de mis rivales. Sin embargo, me entregaría. Anhelaba dejar de pensar y darle todo de mí, así que apagué cada susurro, cada grito y cada voz que me rodeaba, abandonándome a mi total afán. Mi sempiterno se puso de pie sin dejar de posar sus manos en mi sustancia y jadeó. Antes de tomarte, debo decirte que te amo. Te amo como jamás había amado a alguien en la eternidad. La pesadilla que era mi vida se convirtió en el más hermoso de los sueños. Mi inmortalidad cobró sentido el día que te conocí. Cada sufrimiento, cada pérdida parece tener validez ahora que estás para reemplazarlos. Te amo. Te amo, repetía una y otra vez. Yo también te amo. No sé cómo pasó. No quiero saberlo. Es demasiado pronto, pero te amo, respondí, e inclemente, clavé mis uñas en su espalda baja para poder sentirlo por completo. Muérdeme. Sella con tu beso inmortal nuestra alianza. Su rostro hechizado me desarmó. Sus pupilas se tornaron grises y desnudó sus formidables colmillos ante mí. Ya no dudó. Los incrustó en mi seno izquierdo, cerca de mi corazón desbordado. Pude sentir claramente cómo la sangre abandonaba mi alma. Fue la cúspide de mi encanto. La luz que emitía se hizo más potente y un estallido se dejó sentir entre mis piernas. Nunca antes experimenté tan terrible pasión. Me embriagó. Pensé que no se detendría, pero lo hizo. Cuando sus labios dejaron mi pecho, cubiertos de sangre escarlata, él gritó y me apretó, subiendo mis piernas de nuevo, haciendo que lo aprisionara, adentrándose en mí de una sola embestida. Su gruesa y tremenda hombría causó que gritara como si no existiera mañana. Se resbalaba en mis adentros, al compás de una cadencia que no aguantaba porque era extrema. Escuchaba lo arrítmico de su corazón y sus gruñidos animales en lo que me empalaba. Me lamió la oreja y supe que estaba perdida. Parecía una muñeca entre sus fuertes brazos. Parados contra esa pared, me tomó como suya. No recuerdo cómo, pero comenzamos a elevarnos del piso con mis habilidades de levitación, sin ningún trabajo. Él sonrió al percatarse de lo que sucedía y me pidió que extendiera mi mano sobre su pecho y volviera a darle esa descarga de energía que le había traspasado en la casa del lago. Lo hice. Esta vez no salió expulsado hacia el otro lado de la habitación, sino que se hundió con más fuerza y rigidez en mí. Fue tremendo. Me quebraría. Dejé escapar un grito que él tuvo que contener con su palma porque, de otro modo, despertaría al edificio entero. Ambos sonreímos, idiotizados con la magia del otro. Nos hice descender al piso. Después de no sé cuánto tiempo de placer y sudor compartido, me regresó a la cama, postrándome con suavidad para continuar embistiéndome. Sus labios ensangrentados besaban los míos, dejándome probar mi plasma. Sabía a algo salado combinado con un poco de dulce. Era pecaminoso y delicioso. Me mordió de nuevo, esta vez en la ingle. Las sábanas estaban en el piso y, en nuestro ímpetu, la habitación terminó totalmente de cabeza. Clavó su mirada en mí por varios minutos mientras me penetraba.
Fue maravilloso mirarme en sus pupilas plenas. Luego me colocó de espaldas y absorbió el sudor que me recorría, descendiendo por mi trasero para besarlo. Deliraba, perdido en cada recoveco de mi cuerpo. Me tomaba con estrépito y aún así, yo sentía que sus manos no se adentraban por completo en mi ser. Lo envolví con mi luz y estallé de nuevo en un infinito orgasmo que duró tanto como pude percibir. Antoine me siguió, casi en perfecta sincronía. Mi vampiro me abrazó mientras dejaba su huella permanente en mi corazón y mi existencia. Este era un verdadero hechizo. Uno que no reemplazaría con nada. Una sinfonía perfecta. Te amo por completo, murmuró agitado, guardando la cara en mi hombro, besándolo suavemente, con su piel encima de la mía, sin deseos de alejarla. Yo lo abrazaba y besaba de igual manera. Intoxicada con su aroma a hierba mojada. Exquisito. Nos acurrucamos ahí por varios minutos. Dios, eres tan bella. Nunca supe lo que era la total hermosura hasta que te vi, murmuró recatado. Igualmente, reí con mesura. Te amo. Nada cambiará eso. Yo también te amo. Le regalé un beso que por poco ocasiona otra colisión de cuerpos, pero él me detuvo con delicadeza. La noción del tiempo se había escapado de mis manos. Acariciaba mi cabello y me besaba con cuidado. De vez en cuando, susurraba que no le cabía en la mente adorar a alguien de esta forma. Que era el ser más puro del mundo, el más divino, lo mejor de su existencia. No deseaba apartarse de mí ni yo de él. La luz que nos iluminó ya se había desvanecido, dejando todo en una profunda y calma oscuridad. Ya habiendo acabado mi extrema fogosidad, comencé a sentir frío por el aire acondicionado y su piel helada, así que me cubrió con las sábanas y continuó abrazándome. Platicamos de cosas sin sentido por unas horas más. Me contó, sin soltarme, de cuánto extrañaba a su verdadera familia. Yo, deseando saber todo de su persona, le pregunté si alguna vez regresó a visitarlos. Dijo que vigiló de cerca a la descendencia de su hermana hasta que desapareció y lo admiré más. Él me cuestionó sobre mi clan y no tuve mucho más que decir, o no quería revelar todo. Pero, qué mejor momento que el presente para hablar de Iten. Sobre todo después de habérmele entregado. No era algo que me placiera porque no deseaba que me considerara un monstruo, aunque estábamos muy por encima de eso ahora. En mi clan hay un hombre muy bueno, mi mejor amigo. Se llama Iten Metcalf. Fue mi novio. El primero y el único. Si te sientes incómodo con esto, podré entenderlo. No, por favor, no te detengas. Quiero conocer tus más íntimos detalles. Necesito saber quién es mi competencia y cómo combatirla, sonrió. No hay competencia. Una vez que ascendí, todo terminó porque el camino de mi vida se desvió. ¿Hacia dónde? Inquirió curioso. Hacia ti. No sé cómo explicarlo. Solo sé que así fue. Se levantó un poco de la cama y se sentó, cubriéndose parcialmente la entrepierna. ¿En verdad sientes esto? Así es. ¿Creíste que todo lo que sucedió aquí fue casualidad? Reí. Él ladeó el rostro y contuvo una hermosa risilla. No. No lo creo. Me besó. Tal vez nunca me acostumbraría a sus labios perfectos. Había algo que necesitabas decirme. Una vez que recobré el aliento y un poco de sensatez, supe que era hora de que hablara más de su pasado. De nuevo, su rostro se desencajó y me soltó por completo. Se paró y tomó sus jeans para ponérselos. Agarró una de mis blusas y unos pants de lana, y me los dio. Prendió la lámpara que estaba en mi escritorio y se acomodó a mi lado. Bien. Creo que la verdad sobre mi vida tiene que ver la luz. Respiró profundo. Me volvió a besar. Pero ante todo debes saber, y nunca dudar, que te idolatro, Madison Alexander. Lo sé. Acaricié su barbilla afilada. Guarda ese pensamiento siempre, te lo ruego. Inhaló fuerte e inició su narración. Comenzaré la tarde en que te conocí. Cada crepúsculo desde que perdí a mi familia adoptiva, mi aquelarre, me la pasaba pensando en mi existencia vacía y sin sentido. Estaba harto de vivir. No quería nada.
Mi único motivo para existir, era la venganza contra quienes acabaron con ellos. Los amaba. Me enseñaron todo lo que soy, y aunque soy un asesino cuando se trata de alimentarme, también lo lamento. Conocí el amor, hace mucho tiempo. La sola idea me dejaba helada y celosa, pero me dispuse a escuchar cada palabra que tuviera que decirme sin interrumpirlo. Remembranzas. Narrado por Antoine. Sin quererlo en absoluto, tuve que hablar de mi verdad con la hermosa bruja, el amor de mis noches. Era necesario. Me sentía horrible, o peor que eso. No deseaba que se fuera de mi lado. Después de todo lo que habíamos vivido, que había sido lo más maravilloso de mi existencia, era preciso aclararle ciertos detalles sobre mí para que tomara la decisión más correcta. De querer irse, moriría sin remedio. Me quitaría la vida, porque una eternidad sin ella valía lo que la podrida sangre de mis venas, nada. Se lo debía. No podía engañarla. La amaba. Mi preciosa, mi adorable y entrañable bruja. Su cuerpo, su aroma, su sangre recorriéndome era la sensación más divina del universo. Me había vuelto más fuerte. Parecía que parte de su magia se hubiera pasado a mí sin desearlo. Eso lo averiguaría más tarde. Lo más extraño era que, cuando me pidió que absorbiera su plasma, no hubo un segundo en que pensara en no detenerme. Fue un deleite total. La percibía latiendo en mi corazón. Madison era mi pareja, aunque ella no hubiese bebido de mí. Me pertenecía y esa sensación resultaba magnífica. No obstante, eso no me brindaba la certeza de que permaneciera conmigo. Podía vivir lejos de mí, siendo mía. Seguramente lo haría. Continué con temor, pero con convicción. Mi alma estaba en sus manos. En el año 1970, conocí a una hermosa vampira llamada Devore. Ella vivía en Nueva York. Hubo un tiempo en mi eternidad en el que me cansé de residir en el campo. Maryland me resultaba aburrida, no existía variedad ni mucho que hacer, así que convencí a Angelo de ir a visitar algún lugar donde pudiéramos aprovechar en verdad los recursos de alimentación que el paso de los años nos regalaban. Él aceptó contra todas mis expectativas. De hecho, todos ellos estuvieron felices de que nos fuéramos de aquel poblado, ya que estaban hartos de beber de campesinos ladrones y asesinos de ganado, entre otros. Decidimos que Nueva York sería la mejor opción por ser la capital del mundo moderno. Averiguamos si había algún problema con nuestra residencia ahí, por la cuestión reglamentaria de 3 aquelarres por estado. Uno de ellos se había mudado, o desaparecido, no sabíamos bien, y era nuestra oportunidad. Todo estaba destinado para que me encontrara con ella. Lisa me advirtió que debía tener cuidado con los clanes que se encontraban en la ciudad, porque eran letales. Además, el territorio siempre ha sido algo muy peleado entre los vampiros. Los aquelarres que quedaban en Nueva York eran viles. Nosotros no poseíamos tal defecto, al menos no en toda su dimensión. Viajamos en barco. Recuerdo muy bien la primera vez que vi la Estatua de la Libertad y los matices verdosos del metal del que está hecha. Fue un deleite. Supe que mi percepción de las cosas cambiaría por allí. Lo que no imaginé era que ese sitio taimado sería mi perdición. Nueva York era una ciudad completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Las luces deslumbraban. La gente, deliciosa y refinada, caminaba sin preocupaciones por las coloridas y amplias calles. Todo un paraíso lleno de multiplicidad, y a esto había que añadirle que los 70s fueron una época de libertad sexual y de revolución de ideas. El puritanismo estaba casi extinto y la variedad de mujeres de las que se disponía como bebida, era abrumadora. Por las noches cazábamos juntos y no puedo comenzar a describir lo fácil que era encontrar víctimas para nuestras prácticas. Manhattan, además de ser la capital del mundo, era la capital del crimen. Ladrones, prostitutas, asesinos por doquier. Un festín. Pronto me acostumbré a la comodidad de una existencia sin problemas. Digamos que me adapté muy bien, y comencé a cuestionarme, ¿qué tan malo sería matar por matar? De por sí era sencillo, ¿qué tan mal podría sentirse? Jamás externé estos sentimientos a mis hermanos. Solo a Aldous. Él era mi fiel compañero y mejor amigo.
En una ocasión, repleto de mi última bebida y habiéndome escapado de mis hermanos para estar a solas, me dirigí a un club un tanto lúgubre y excelente para esconder a un ánima como la mía. Enseguida crucé la puerta, la vi. Supe que era vampira porque saltaba a la vista. No es algo que podamos esconder muy bien, al menos no de los de nuestra raza. Piel marmórea, ojos profundamente azules, tirando a grises por la sed, y cuerpo muy bien formado. Ella tenía cabello negro y los labios abultados. Un ángel por fuera, sin saber que el mismísimo demonio se encontraba dentro. Dudé en aproximarme por los consejos de mis hermanos. Tuve miedo, pero su presencia era cautivante. Me embelesó. Como un completo estúpido, me fui acercando poco a poco hasta quedar a unos centímetros de su persona. Ella también se percató de mi naturaleza. Me miró fijo por un segundo, levantando la ceja, ladeando la cabeza unos centímetros a la derecha, cuestionándose la osadía en mi proceder. Luego, me extendió la mano en señal de saludo y me dejó helado, aunque feliz. Yo la tomé y sonreí. La sempiterna me recibió mejor de lo que alguna vez pensé. La vida en la infinidad suele ser muy solitaria. No había conocido a alguna mujer que llamara mi atención en muchos años. Excesivos, diría yo. En mi humanidad fui virgen, y lo seguía siendo, por tanto, una inmortal así de atrayente, fue irresistible. Noté que Madison carraspeaba. Los detalles la incomodaban, pero eran necesarios para que comprendiera mi modo de actuar. Devore era muy cortés y propia al hablar. Su voz sonaba como un delicioso susurro. Sensual, segura de sí misma. Platicamos toda la noche y todo el día. El tiempo desaparecía entre nosotros. Era una mujer muy interesante y siempre tenía una respuesta concreta, aunque no la considerara acertada. Tenía cientos de años tras ella, nunca supe con certeza cuántos. Me anonadaba. Cada segundo que pasaba, me iba enganchando más y más, hipnotizándome. Llegó un momento en el que no resistí sus encantos y la besé. Pensé que me mataría por el atrevimiento, pero rió efusiva, como si le divirtiera mi gesto ingenuo. ¿Qué es tan cómico? Pregunté intentando averiguar lo que pudiera de su enigmática figura. Que no tienes idea de lo que has hecho, replicó besándome de nuevo, paladeándome, incendiándome. Me prendé de su salvajismo y alevosía. Parecía la dueña del universo. Nada le era de importancia. Vivía el día a día sin pensar en las consecuencias. Era algo que jamás había visto en mis años de vampiro, la existencia sin represalias, única. Aunque había un problema. También era un ser despiadado y diabólico. La peor de las inmortales, sin respeto alguno por la humanidad de ninguna clase. Alguna vez la vi querer acabar con una bebita de menos de un año de edad. Así era ella. Dulce y sexy, feroz y demoníaca, maniática y lasciva. Mi primera vez fue con ella. Con eso me atrapó por completo. El arma más poderosa que poseía era su sexualidad y no temía usarla. Vaya, no temía a nada. No te hablaré demasiado de eso para evitar disgustos, dije a Madison, que ya había puesto cara de pocos amigos. Te lo agradezco, respondió haciendo un mohín. Lucía tan tierna. No pude más que darle un suave beso, acariciarle la mejilla y decirle que la adoraba. Proseguí. Me enamoré perdidamente. Más bien, me idiotizó con su filosofía despreocupada. Hay que aclarar que las cuestiones sexuales para un primerizo pueden turbar la mente tanto como el cuerpo. Sobre todo siendo vampiro que siente y experimenta al máximo. Es una pérdida del alma, una y otra vez. Me resultaba mucho más sencillo no pensar en quien aniquilaba estando a su lado. Me enseñó a desechar mis emociones humanas, a apagarlas, somos capaces de hacerlo. Es un mecanismo de sobrevivencia. Sería imposible existir con la culpa de los actos cometidos. Nuestra naturaleza es cruel. Fuimos hechos así. ¿Conoces los cuentos? Has sabido que la mayoría de ellos son verdad. El apagar emociones que te incomodan y hieren, también es algo de mortales. Aunque, a diferencia de nosotros, un humano no puede aguantar demasiado tiempo sin reprocharse los males cometidos.
Tarde o temprano lo alcanzan y termina suicidándose o dejándose perecer. Devore me ayudaba a no sentir nada que no fuera provocado por ella. Manipulaba de forma magistral mis pensamientos y decisiones, y yo no quería aceptar la realidad por temor a que me creyera un cobarde. Por un buen tiempo, escondí nuestra relación de mi aquelarre, porque sabía que ellos no aprobarían sus maneras. Me escapaba y no regresaba por días con el pretexto de estar aburrido. Con Devore cometí muchos errores. Acabé con la vida de personas inocentes y no lo lamentaría mientras estuviera conmigo. Ángelo me siguió en una de mis andadas porque me notaba muy cambiado y descubrió todo. Intentó hacerme entrar en razón. No lo consiguió. Para mi desgracia, los pecados que cometí con ella, fueron los que terminaron con sus vidas. Un aquelarre llamado Nixon notó nuestras acciones. No las guardábamos. Fueron años y años de matanzas sin sentido. Hasta que un día, llamamos la atención en demasía. Todos los vampiros nos temían porque los estábamos exponiendo. Si hay una sola cosa que un inmortal tiene que hacer, es guardar discreción. Nuestro mundo es secreto, lleno de ocultismo y silencio. Ya habíamos comprobado que los seres humanos también eran capaces de hacernos daño si se lo proponían. Hubo matanzas de los nuestros a lo largo del tiempo, por tanto, era imperativo que nos detuvieran. Devore nunca hablaba de su aquelarre. Decía que eran seres sin importancia, inmundos y vacíos, sin mayores expectativas que la sed de sangre y poder. Ni siquiera quiso decirme su apellido ni cómo la convirtieron. No me permitía cuestionarla al respecto. Yo deseaba que fuera parte de nuestro grupo, pero mis hermanos se negaron rotundamente. Demasiado tarde me daría cuenta por qué. Como estaba sola, yo la seguía. Jugó conmigo como le complació. Yo le gustaba mucho, pero no me amaba, al menos no como yo creía amarla a ella. Era un gusto intenso, pasional. Los vampiros de los aquelarres neoyorquinos nos persiguieron por 2 años. Tuve que escapar para quitar la mira de mis hermanos Petrucci, me refiero a, escapar a su lado. Rodamos por todas partes del mundo. Conocí Italia, Francia, Rusia, lugares que jamás, en tus mejores sueños o peores pesadillas, imaginarías. Por ella supe de Nueva Orleans. No lo decía, pero tenía un afecto especial por este lugar. A veces, estando aquí, se iba y hacía que la esperara. Decía que visitaría a unos conocidos. Mis celos llegaron a ser implacables. Alguna vez la seguí y, a lo lejos, vi que discutía con un inmortal de cabello rubio y largo. La furia me embargó y un gruñido profuso se escapó de mi garganta. Devore se dio cuenta de mi presencia y corrió a alejarme de la escena. El vampiro que la acompañaba se alejó en un parpadeo. Jamás me dijo quién era. Se puso como loca y amenazó con irse para siempre si se volvía a sentir acosada o perseguida por mí. Debido a ese miedo, me acostumbré a estar bajo su mando. Siempre hacía su voluntad. Un buen día, decidió que era hora de regresar a Nueva York. Me negué. Sabía que ahí no estaríamos a salvo. Tardé más en externarlo que ella en haber comprado los boletos de avión. Contra mi voluntad, regresé. Tal como me imaginaba, arribando, los Nixon aguardaban por nosotros en lo profundo de la Quinta Avenida. Peleamos contra ellos. No duramos ni 10 minutos. Uno de los Nixon, un vampiro muy peligroso llamado Andrei, la acorraló contra una pared. A mí me tenían atrapado entre 3 y me obligaron a mirar lo que sucedería. Andrei sacó una estaca de entre sus ropas y primero se la clavó en una de las piernas, dejándola inmóvil. Deb cayó al piso, y él la pateó hasta sacarle todo el aire. No comprendía por qué se dejaba atacar con tanta facilidad. No era una vampiresa que permitiera tales cosas. Andrei le volvió a estampar la estaca en el estómago. Yo gritaba histérico para que la dejaran, que no siguieran haciéndole daño, pero eso solo los alentaba. La siguió golpeando. Sangraba profusamente. Después de 1 hora de torturas y tormentos, le prendieron fuego. Los sollozos infernales llenaron mis oídos. Hasta el día de hoy, no he podido olvidarlos. No obstante, antes de que terminara de consumirse, se llevaron el cuerpo para hacerme sufrir más.
Ya nunca volví a verla. Murió. Madison me abrazó, tratando de consolarme. Ni una sola lágrima salió. Ya era de poca importancia lo que hubiese sucedido con Devore. Lo que necesitaba ahora era explicarle a mi bruja el porqué de todo este relato macabro. La miré. Cuando todo terminó, Andrei dijo. Este es solo un títere. Suéltenlo. Déjenlo vivo para hacer de él un ejemplo. Son las órdenes de arriba. El hambre. No comprendí sus palabras. Arriba. Hambre. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Supuse que tarde o temprano me enteraría. Me tomó del rostro y me hizo mirarlo a los ojos. Pobre patética excusa de vampiro, musitó insertando la estaca en mi pulmón derecho, dejándome agonizante. Me tiraron ahí, en la calle, sin poder respirar y gimiendo por la pérdida de mi antigua amante. Saqué el artefacto que me impedía inhalar y, poco a poco, fui sanando. Regresé en búsqueda de Ángelo y de mi aquelarre días después de lo sucedido, por vergüenza. Ellos me dieron la bienvenida como al hijo pródigo. Olvidaron mis faltas y me ayudaron a continuar con mi vida. Jamás terminaría de agradecérselos, pero el dolor de la muerte de Devore era infinito. Aldous habló conmigo, haciéndome ver que yo no valía para ella. Arriesgó mi vida tanto como la suya. Me utilizó. Quiso matarme, así como quiso morir. Cuando te conocí y supe tu historia, la realidad me dobló en dos. Su plan siempre fue llegar hasta esa noche. Pero eso vendrá después, dije con el rostro desencajado, tratando de posponer hasta el punto máximo la realidad. Mada sintió y aguardó paciente, no sin antes cambiar sus facciones de tristeza a total confusión. Sabía lo que pensaba. ¿Qué tenía que ver ella en todo esto? Pronto, me dije. Muy pronto lo sabrás. Continué. Con el paso de los años fui olvidando y perdonando. Sin embargo, todo cambió la noche en que mi aquelarre fue atacado. Los Nixon no nos habían perdido de vista. Fuimos a cazar a los barrios bajos de nuestra ciudad como solíamos hacerlo. Hallamos a unos asesinos seriales a los que les pisábamos los talones. Justo cuando íbamos a arremeter, Andrei salió de entre las sombras con la estaca en la mano. Sus compinches lo siguieron. Nos superaban en número. Nosotros éramos 4, ellos 6, un grupo inusualmente grande, todos armados hasta los dientes, dispuestos a exterminarnos. No supe qué hacer en ese momento. La culpa me consumía. El que nos hubieran acosado, era mi responsabilidad. Jamás me libraría del pasado. En un arranque de ira, embestí a Andrei, que iba a atacar a Ángelo. Me clavó la estaca en la pierna, dejándome inmóvil. Venía como un monstruo de las sombras a aniquilar lo único que me quedaba. Tenía mucho miedo. Me di por vencido demasiado rápido. La estaca en la pierna me hería. Lisa murió al primer intento. Corrió hacia uno de los inmortales que la esperaba con los brazos abiertos y él le insertó el artefacto de madera directo en el corazón. Por más que Aldous luchó para salvarla, fue el siguiente. Su pasión lo exterminó. La amaba y ninguno de nosotros se había dado cuenta de ello. No supo controlarse. El odio que sintió por su muerte, fue su asesino. En cambio, yo actué como un vil cobarde. No sentía tanto amor ni tanta devoción por mis hermanos, nunca lo había sentido hasta que no los tuve. Devore había consumido esa parte de mi ser. Quedamos Ángelo y yo. Malherido como estaba, no serví de mucho, por no decir de nada. Todavía me encontraba atrapado. Pero mi padre, mi Ángelo, estaba entero y luchó con valentía. Nunca intentó escapar. No titubeó ni un segundo. Se movía con una agilidad impresionante. Jamás lo había visto combatir con anterioridad. Parecía un león acechando a su presa. Se abalanzó contra 2 de ellos, cayéndoles encima, arrancándoles las cabezas. Me gritó que le pasara el encendedor que siempre cargaba conmigo. Lo hice de inmediato. En el preciso instante en que lo tomó, un tipo de cabello oscuro al que no pude ver, lo sostuvo del brazo derecho. Después, otro hizo lo mismo con su extremidad izquierda. Ángelo supo que era su fin, y con su último aliento, me dijo,
sálvate. Andrei dio un zarpazo y lo destrozó en dos, penetrando su pecho hasta deshacerse de su corazón. Faltó poco para que mis ojos se salieran de sus órbitas. Una lágrima rodó por mi mejilla, manchándome el rostro de sangre, y el temor de verme solo hizo que me quitara rápido la estaca y saliera de ahí corriendo. Al cruzar la calleja aledaña, vi la misma figura que alguna vez había visto aquí en Nueva Orleans, estando con Devore. Aquel vampiro rubio. ¿Quién era? Inquirió Mad, sabiendo ya la respuesta. William Mirkoff. Lo imaginaba. Pero, ¿qué quería él contigo y tú aquelarre? O con Devore. No tiene sentido alguno. Lo mismo pensé, hasta que descubrí la verdad. William deseaba venganza. ¿Venganza de qué, Antoine? Esto es demasiado confuso. Mi hermosa hechicera se llevó las manos a la cabeza y se puso de pie. Me mataba con su perfecto cuerpo. Comenzaba a enojarse con mis evasiones, lo que la hacía ver más sensual. Dios. Era hora. Madison, la tomé de la mano y la senté de nuevo. Devore era la pareja de William. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Quién te lo dijo? Exclamó con la sorpresa que esperé. El mismo Andrei lo confesó antes de morir a mis manos. Te explicaré. Días después de la matanza, me encerré en una casa abandonada y vieja donde nadie pudiera encontrarme. El remordimiento me acongojaba sobremanera. Era como un óxido que carcomía los miles de clavos enterrados en mi corazón. No podía llorar, no dormía, no me alimentaba. La vida carecía de sentido. Me estaba dejando morir. Sin embargo, hubo una cosa que me mantuvo vivo. Una idea que nació de la nada en mi mente, corrosiva, enajenante. Un veneno que se inmiscuyó en mí poco a poco. Esa idea era simple e incluso sanadora para mí, asesinar a todos los que me habían herido. Me senté en un rincón por días, meditando sobre las diferentes maneras de acabar con Andrei y su coven, repasando en mi mente sus movimientos aquella noche. Sus debilidades y fortalezas. Entrené sin descanso para cuando llegara el momento de enfrentarlos. La mirada de mis hermanos al perecer me acosaba. Tenía pesadillas. Las tenía cada noche desde eso, aunque se detuvieron cuando te conocí. Le rocé la mejilla con las yemas de los dedos. Ella sonrió. No era más que la verdad. Comencé a alimentarme de nuevo para estar fuerte, 2 o hasta 3 veces por día. Una madrugada, decidí que el instante había llegado. Por Deb, sabía que sus lugares favoritos de cacería eran los clubes sociales donde podían pasar desapercibidos de los brujos de vudú humanos, aquellos que vigilaban a los nuestros para mantener la relativa calma en la ciudad. Había uno en especial, el Gran Club de la Séptima Avenida. Esperé sosegado en la azotea del sitio hasta antes de que despuntara el alba. Era su hora de salir de ahí y hacer de las suyas con las chiquillas a las que conquistaban y embaucaban para drenarles la sangre. Cuando abandonaron el lugar por la puerta trasera, como solían hacerlo, les caí de frente. Andrei quedó inmóvil. Los 4 vampiros que estaban con él se desplegaron, dejando escapar a sus víctimas. Vaya, vaya, dijo Andrei con aires de grandeza. Miren a quién tenemos aquí. Al más cobarde de los inmortales. Sus secuaces rieron histéricos y uno de ellos preguntó. ¿A qué debemos el honor de tu visita, Petrucci? Sus pupilas se clavaban en mí como navajas afiladas, pero esta vez no tenía ni la más mínima pizca de miedo. Estaba listo para morir. Vine para saldar nuestra deuda. Mis manos estaban firmes a mis costados, con los puños cerrados y la sangre hirviéndome de la rabia. Pero, ¿de qué deuda me hablas, amigo? Cuestionó el líder Nixon, riendo. La muerte de mi familia. Apreté los dientes. La carcajada colectiva se dejó escuchar. El vampiro viene en busca de vendetta. Jamás había oído algo tan ridículo. ¿Quién te crees, niño? Vlade, el cazavampiros, ¿acaso? No sé si seré aquel personaje de ficción, pero esta mañana será la última que contemples en tu pútrida existencia. Eso te lo puedo jurar. Ya matémoslo, Andrei. El estúpido hizo que se nos escapara la cena y estoy muriendo de sed, siseó uno de sus acompañantes.
Tiene razón, Mike. Liquidémoslo para beber tranquilamente, comentó otro. La paciencia es una virtud, idiotas, regañó Andrei. Aunque sí, comienzas a ser una verdadera molestia, Petrucci. Primero tuvimos que perseguirte por todo el mundo por la estupidez que cometiste al meterte con la vampira equivocada. Luego, nos vimos en la necesidad de esperar a que regresaras para terminar con ella, burló, lo que me puso más iracundo. Y por último, deshacernos de tu inservible aquelarre. Maldita sea. No comprendo cómo Will permitió que te dejáramos con vida. ¿Quién demonios es Will? Inquirí encolerizado. Alguien a quien no tienes por qué conocer, puesto que hoy será tu fin, niño bonito, escupió. Tienes razón, respondí inhalando. No tengo por qué conocerlo, pero lo haré. No esperé y arremetí contra el más menudo de los 5 y, en un santiamén, la estaca ya estaba en su corazón. Los demás se quedaron mirando idiotizados por la increíble rapidez de mis movimientos. Se agazaparon a la orden de Andrei y me acorralaron. Cerré los ojos y me dejé guiar por los sonidos que emitían. Si algo tenían esos bastardos, era que sus habilidades motrices resultaban pesadas. Hacían demasiado ruido. Eran rudos, burdos, inútiles. Escuché cómo el viento se movió a mi derecha. Extendí mi brazo, tomando el del inmortal que me atacaba hasta retorcérselo y hacerlo caer con la fuerza de mi cuerpo. Cuando mis pupilas grises se dejaron ver, la estaca estaba clavada y él estaba muerto. Los 3 que quedaban, incluyendo a Andrei, corrieron para someterme. Saltaron encima de mí y me mordieron, arrancándome pedazos de piel. El dolor era terrible, pero no me detuvo. El líder Nixon intentó estirparme la cabeza. Sin embargo, logré sacar el encendedor de mi bolsillo y se lo prendí en la cara. Mike tomó el artefacto de madera de uno de los cuerpos tirados en el asfalto y me lo insertó en el pecho, y luego en las costillas. Desconozco de dónde me salió la fuerza. Me la quité de inmediato y se la encajé en el hombro. El estruendo de su grito llenó la calleja. Tomé mi encendedor y le prendí fuego, empujándolo contra el otro inmortal que les acompañaba. Los 2 ardieron en unos segundos. Andrei, viéndose solo, dio un salto impresionante sobre mi anatomía, posándose detrás de mí. Rompió el palo de una escoba que encontró tirado en el camino, y pretendió azotarlo en mi espalda. Lancé un codazo que le partió las costillas y me volteé para confrontarlo. Se había apagado la llama que prendía en su rostro y sus músculos desfigurados se dejaron notar. Su sangre me salpicaba en cada movimiento. Pateé unas cenizas que aún ardían y logré dejarlo a ciegas para que me soltara, lo cual me dio tiempo para arrebatarle la estaca improvisada y, en un movimiento inverso de mi brazo, se la estampé por encima del hombro, atrapándolo, pero no matándolo. La mirada del inmortal dejó de ser de soberbia, tornándose en miedo puro y absoluto. Sabía que lo exterminaría. Esto no tiene por qué acabar así. Clamó. Podríamos estar juntos. Es claro que si terminaste con ellos con tanta facilidad, no servían para nada. Pero tú y yo seríamos invencibles. Lo contemplé incrédulo por unos segundos con los colmillos completamente saltados y un gruñido cortado en mi garganta. Respiré profundo y bajé las manos. Es verdad, Antoine, jadeó. Seríamos los dueños de todo Nueva York. Te menosprecié. Casi no podía hablar. Su dentadura relucía entre los huesos de su rostro semicalcinados. Se restregaba los ojos porque no podía ver con claridad. No es necesario hacer esto. Te enseñaré todo lo que sé. Serás mi pupilo, el mejor de todos. Tengo 207 años de vida. Conozco secretos que te dejarían atónito. Hazme caso. Únete a mí. El vampiro, tembloroso, se fue aproximando lento a mí, extendiendo el brazo para posarlo en mi hombro. Bajé la cara por un instante, pensando, aunque no sobre lo que él quería que meditara. La imagen de Ángelo pidiendo que me salvara, llenó mi cerebro. Tomé la mano de Andrei, al mismo tiempo que mi palma izquierda volaba a mi bolsillo donde se alojaba una cruz de madera que mi líder me regaló al convertirme al mundo de la oscuridad, y lo tiré al concreto. Gracias, pero no estoy interesado. Levanté la cruz y se la hinqué muy cerca del corazón.
Lo dejé un momento con vida, con el único propósito de sacarle información. ¿Quién demonios es Will? Respóndeme, maldita sabandija. ¿Quieres morir, hijo de puta? ¿Te apetece el sabor de la mortalidad? Acerqué mis colmillos, destrozándole el brazo derecho. No paraba de gritar. Si te digo, de todos modos moriré. Murmuró agonizante. Pues entonces no hay problema en que yo te asesine primero. Con la cruz todavía entre su pecho, y mi brazo presionándolo para que no se parara, acerqué mi encendedor y le prendí la pierna. Perecerás en el ardor del fuego que la consumió. Exclamé. No. Respondió en un arrebato de sensatez. Apágalo. Apágalo y te diré lo que necesitas saber. Te lo ruego. Apágalo. Gruñía mientras su cuerpo claudicaba. Esa era mi oportunidad. Extinguí con el pie la fogata en la que se había convertido su osamenta. Dime lo que necesito saber, exigí. Tembloroso y decrépito, respondió por fin. William era la pareja de Devore. Me quedé atónito, con los párpados bien abiertos. Él es el líder de la aquela real que ella pertenecía, gimoteó. No le creía nada. Aún en su muerte, Andrei me estaba ocultando algo importante. Fuiste un títere para llevar a cabo sus propósitos. Recuerda, Antoine. Recuerda una noche en la carretera que conduce a una ciudad de Luisiana. Un auto se dirigía hacia Nueva Orleans. Un cacharro blanco y viejo. Devore y tú estaban de cacería. Te había hecho creer que era una noche como cualquiera en la que ejecutarían a dos personas sin sentido. Una noche de luna llena. Madison frunció el entrecejo, pero aún no comprendía. Te usaron para completar su proyecto más maquiavélico. Ellos perseguían a una familia desde hacía muchos años. Llegaste a Nueva Orleans con pleno conocimiento de quién había asesinado a tu aquelarre. Siempre supiste quién era William. Ningún vampiro al que salvaste te dijo dónde localizar a los Mirkov. Mentiste, reclamó Madison, triste. Lo hice, pero solo en parte, te repito. Si hubo alguien que me confirmó la sospecha, lejos de aquí, en Miami. No sabía si confiar en ti o no. Sin embargo, aquel vampiro del que te hablé, me proporcionó la información acerca de dónde podía encontrar a William sin siquiera mencionar su nombre o el de su grupo. Los Nixon asesinaron a mis hermanos, pero las órdenes vinieron de los Mirkov. Alguna certeza me decía que me engañabas, y no te culpo por ello. Sin embargo, pensé que cuando viste a William no sabías su nombre. Necesitaba estar seguro. Verás, cuando se vio totalmente inválido ante mí, Andrei sacó de su bolsillo la lágrima tribal plateada, el símbolo de los Mirkov, y dijo que ellos eran los verdaderos asesinos de mi grupo. Debía encontrarlos. Tomé el collar y... Mientras tragaba saliva para continuar con mi relato, la perilla de la puerta sonó para abrirse de súbito. Madison palideció y se puso de pie en un segundo. Un hombre alto de cabello castaño y corto entró, dejándome confundido. ¿Quién era aquel tipo que penetraba en la habitación de mi mujer sin permiso? Solo podía haber una respuesta, y no era placentera. Iten. Gritó Matt desconcertada. La mirada del brujo se trastornó en odio puro. Estaba enloquecido. Sí, era su exnovio. Al parecer, Madison había olvidado quitarle las llaves del cuarto. La confrontación que se desataría sería tremenda. Lo respetaba porque imaginaba que la amaba profundamente, aunque no permitiría que le hiciera daño. Nunca. ¿Quién demonios es este tipo, Madison? Me miró desconcertado. Sus ojos, la tonalidad de su piel. Él es un vampiro, respondí preparándome para afrontar lo que fuera que tuviese que afrontar. Madison era mi vida ahora y, como había dicho, si moriría, lo haría por ella. Escucha el final en la parte 4.